vamos a tocar el tema Juan Cheput. Ayer, el ahora ex dirigente de Perú Posible estuvo con nosotros conversando y explicando las razones por las que había decidido alejarse del partido de la Chacana. En un rato más vamos a recordar ciertos episodios de la entrevista de ayer y de la que nos dio hace algunas semanas cuando vino a decir que estaba absolutamente molesto por la manera en cómo congresistas de Perú Posible habían blindado a José León, cosa que a él no le parecía porque él recomendaba que tenía que dejar de militar en el partido al menos el tiempo que duraran las investigaciones. Estamos en la línea con Carlos Brus, quien durante mucho tiempo fue una persona muy cercana al líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, al punto que fue ministro de Vivienda e hizo un trabajo impecable. Eso es algo que todos tenemos de hecho que reconocer. Bueno, él ahora es parlamentario y sufrió, por decirlo de alguna manera, o vivió, como quieran llamarlo, una situación parecida a la que está atravesando Juan Cheput. Y está en la línea telefónica para conversar con nosotros. El día de hoy, Renan Espinosa, el vocero de Perú Posible, ha declarado, Luis Taiz ha preferido no brindar ningún tipo de declaración, de versión. Algunos quieren hablar, otros dicen que no es recomendable. Yo le agradezco a Carlos Brus por participar, a pesar de que no forma parte ya y hace un buen rato de Perú Posible. Es alguien que sabe cómo se maneja esta agrupación política y conoce por dentro la Chacana. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Cuénteme, he estado todo el día pensando en cuál sería su percepción con relación a lo que ha pasado con Juan Cheput. Bueno, el alejamiento de Juan era algo que era totalmente predecible. Ya sus discrepancias con la dirigencia eran obvias y era uno de los pocos cuadros, llamémoslo decentes, que quedaban en Perú Posible. Ya lamentablemente el partido Perú Posible como institución ha entrado en una vorágine de deterioro constante y en gran parte como consecuencia de desatinos, por decirlo de una manera, por no decir actividades ilícitas, que gran parte de sus dirigentes han incurrido y por pésimas decisiones políticas. Por pésimas decisiones políticas. Eso que acaba de decir, de hecho, lo voy a tomar para plantear la segunda pregunta, porque si hace referencia a eso, entonces tenemos que de una u otra manera responsabilizar directamente, más allá de a los militantes o a los dirigentes, al propio líder, es decir, a Alejandro Toledo. Bueno, sin duda. Perú Posible es un partido caudillista, eso siempre ha sido así y nadie lo discute. Si el día de mañana Toledo no está, Perú Posible se convierte en Perú imposible, pues no tendría ningún futuro. De acuerdo, por eso le pregunto. Sí, y en efecto, creo que el primer error político que cometió el partido fue aliarse con Humala. Yo me opuse a esa alianza y esa fue la razón por la cual a mí me expulsaron del partido, porque yo no me parecía que debíamos aliarnos con una opción a la cual habíamos combatido durante toda la campaña, porque recusaba todo lo que nosotros creíamos. Y se han aliado y ahora son el furgón del al oficialismo y vamos viendo cómo Perú Posible tiene que asumir el costo político de los errores que comete el régimen del presidente Humala. En segundo lugar, la bancada misma comete unos errores, pero que ya son risibles. En la última votación, en que se vota en el Congreso la investigación hecha por el caso de Ecoteva, y se le recomienda a la Fiscalía que denuncie a Toledo, la bancada de Alejandro Toledo votó a favor. Sí, claro. Entonces, el titular extranjero fue que el Congreso unánimemente acusa al presidente Toledo, lo cual era incomprensible. Yo los miraba y me moría de risa. Bueno, lo que dijo aquí Renan Espinosa, cuando yo también le planteé esa interrogante y le dije que no entendía, fue que era una demostración, por decirlo de alguna manera, de que el que no la debe no la teme, y si lo quieren investigar, que lo investiguen, y ellos eran los primeros en exigir que se llegara a la verdad, porque estaban segurísimos y ponían las manos al fuego de que Alejandro Toledo no tenía absolutamente nada que ver con todo lo que se dice con respecto al caso Ecoteva. Eso habrá sido cuando empezó la investigación en el Congreso, pero lo que se votó no fue eso. Lo que se votó fue
que como consecuencia de la investigación que hizo el Congreso, existen suficientes indicios de la comisión de un delito como para que la Fiscalía continúe y haga una acusación. Entonces, no es que no la teme, sino que en este caso sí la teme porque hay indicios suficientes que llevan a pensar que hay un delito. Sí, extrañísima además la respuesta. Yo me acuerdo que me quedé asombrada porque decía, ok, pero ustedes están votando a favor de que hay indicios para que el Ministerio Público continúe la investigación. Entonces, sí, yo también me quedé medio asombrada. Pero con el tema, regresando al asunto Cheput y lo que sucedió el día de ayer. Yo recuerdo, congresista, que cuando usted deja Perú Posible, lo entrevisté en su casa y me dijo que estaba consternado, que no podía creer que alguien tan cercano a usted, como lo había sido Alejandro Toledo, pues lo haya expectorado y desechado políticamente hablando y amicalmente también, como si nunca hubiese existido una relación sincera, honesta. ¿Siente que Juan Cheput en este momento también debería sentir lo mismo? Bueno, creo que fue distinto porque en mi caso ni siquiera me llamaron a escuchar mi versión. Yo me enteré de mi expulsión por la prensa. El 28 de julio, que todavía yo era miembro de Perú Posible y era un parlamentario con la mayor votación de toda la bancada, recuerdo que estaba en la juramentación de Humala y entra Alejandro Toledo y José León me dice, ahí está Toledo, vamos a saludarlo. Lo fui a saludar, le dije, presidente, ¿cómo está? Hola, Carlitos, ¿qué tal? Me abrazó y esa misma tarde estaba firmando mi expulsión, es decir, de una manera realmente traicionera, no es la forma como uno corta una relación con alguien que ha sido 2 veces su jefe de campaña, 4 años ministro de Estado. Uno puede entender que hay diferencias, pero bueno, si yo contigo tengo diferencias, te llamo, oye, mira, vamos a ver, sabes que ya no podemos ir juntos, ¿qué hacemos? Bueno, tú presentas tu renuncia, yo te la acepto, buscas una salida como buscan los caballeros, no de una manera tan traicionera. Pero fíjese la forma de actuar de él, y con eso, por supuesto, no solo se rompió mi relación partidaria, felizmente, claro, que ahora tendría que estar defendiéndolo, sino también una relación de amistad que hubo durante muchos años, que por supuesto ya no existe. Y que por último, eso debió rescatarse, más allá de las diferencias políticas. Juan Cheput me decía ayer, congresista, que Alejandro Toledo ni siquiera lo había llamado cuando se sentó acá, eran las 11:40 de la noche, más o menos. Él había comunicado que se iba de Perú Posible a las 9 y todos sabemos que el expresidente está viviendo en Lima. O sea, de hecho, ya estaba enterado. Lo que ha sorprendido es la versión de Renan Espinosa y de algunos otros integrantes de Perú Posible, ¿no? De que, claro, ahora dice que renuncia porque igual lo íbamos a sacar porque la Comisión de Ética lo estaba procesando por una conducta desleal. ¿Existe una comisión de ética dentro del partido de la Chacana? Y en todo caso, si existe, ¿no debió en todo caso primero procesar al propio líder por el caso Ecotep, investigarlo, analizar cuál fue su comportamiento, si estuvo bien o mal, y al propio José León, digo? Sí, así es. Si fuera el tema de ética, la lista es muy larga y habría muchos actos para que pasen por esa comisión. Esa comisión de ética no existe. Lo que existe es la disposición de Toledo de si expulsa o repulsa a alguien, y parece que, digo parece porque lo trascendido, que Juan se adelantó a esa decisión. Y realmente los que éticamente están destruyendo el partido son todos aquellos dirigentes que están metidos en actividades ilícitas, que se han comprado casas y oficinas a nombre de las suegras, que tienen amigos de narcotraficantes, que han invadido terrenos de playa. Es decir, todos estos dirigentes que, habiendo cometido estos actos cuestionables, no dieron un paso al costado y suspendieron sus militancias para dar paso a su defensa y limpiar su nombre y no manchar al partido. No lo hicieron, se mantuvieron en sus cargos, han involucrado al partido y hoy en día, ante la población, Perú Posible es sinónimo de corrupción. Y eso es culpa de los dirigentes actuales del partido. Última pregunta, congresista. Después de todo esto, de la salida de Juan Cheput, de la denuncia que también todos conocimos que tiene que ver con el propio vocero, con Renan Espinosa, y la Comisión de Ética ha pedido la suspensión de este colega suyo por 120 días por hacer proselitismo
a favor de su hijo en una campaña. Está el caso León, está el caso Ecoteva. Ayer Cheput decía que Perú Posible ya formaba prácticamente parte, pues, del pasado. Además, no tiene ningún tipo de representación, no lo alcanzaron, no lo lograron en los últimos comicios electorales. ¿Usted cree que ya se puede hablar de Perú Posible como un cadáver? Es difícil hablar de cadáveres en el Perú, pero lo que sí podemos decir con 100% de certeza que para 2016 Perú Posible no tiene ninguna opción. Es más, muchos dificultamos que pueda pasar la valla electoral, pero que Alejandro Toledo tenga alguna posibilidad de ser presidente de la República en 2016, de ninguna manera. Él va a postular igual, porque él necesita meter alguna bancada que lo pueda proteger, sobre todo si su situación jurídica se complica, que es lo más probable. Yo veo muy difícil que la Fiscalía no acuse por el caso de Ecoteva, tomando en cuenta la gran cantidad de contradicciones que ya es un suficiente indicio de la comisión de un delito. Pero entonces Toledo necesita como protección postular, por lo menos figurativamente, pero no tiene ninguna opción. Ahora, de ahí hacia el 2021, no sé, en el Perú han habido muertos políticos que han resucitado con una fuerza que ya es difícil decir que hay un muerto que ya no pueda tener una figuración en el mundo político del país. Muchísimas gracias por atender esta llamada, congresista. Sé que usted se acuesta temprano, me lo dijo Luisa, la productora, pero de todas maneras accedió a conversar conmigo, al menos a través del teléfono, y poder conocer su percepción con relación a este no sismo, no temblorcito, terremoto con tsunami incluido en Perú Posible. Gracias.